La porción de los justos, por Jonathan Edwards. Gloria, honra y paz es la porción que Dios ha dado a todos los piadosos. El apóstol en los versos anteriores declaró cuál es la porción de los malvados, a saber, indignación e ira, tribulación y angustia. En este verso declara cuál es la porción asignada a los hombres buenos. En las palabras del texto observaremos, primero, la descripción de un hombre bueno, a saber, el hombre que hace lo bueno. Tales hombres son aquí descritos por el fruto que dan. Cristo nos ha enseñado que el árbol es conocido por su fruto. Pablo aquí los describe por lo que los distingue más, no por privilegios externos de los que ellos gozan, o la luz debajo de la cual viven, sino por los frutos que ellos dan. Pues como el apóstol dice en el verso 13, no los oidores de la ley son justos delante de Dios, sino los hacedores de ella serán justificados. Lo que distingue a los hombres buenos de los malos no es que oyen bien, o que profesan bien, o que pretenden el bien, sino que hacen el bien. Son obreros del bien. Segundo, el galardón de tal hombre, a saber, gloria, honra y paz, en lo cual son mencionados tres tipos de bienes que les son asignados como su porción. Primero, su bien moral, expresado por la palabra gloria. Les será dada gloria, es decir, serán hechos excelentes y gloriosos. Serán dotados con aquellas cualificaciones excelentes y gloriosas que los hará bellos y hermosos. Tendrán la imagen de Dios y serán participantes de su santidad. Así, la palabra gloria es usada por Pablo en 2 Corintios 3:18. Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Segundo, su bien relativo, honra. Estarán en las circunstancias más honorables. Serán promovidos a una gran dignidad. Recibirán una relación con Dios y Cristo y los habitantes celestiales, y Dios les pondrá honra. Tercero, su bien natural, paz, que, como es usada en las Escrituras, significa felicidad e incluye todo consuelo, alegría y placer. Me esforzaré en mostrar por el texto que gloria, honra y paz son la porción que Dios ha dado a todos los hombres buenos. Al describir su felicidad, consideraré sus partes sucesivas, tanto aquí como en el futuro. Primero, me propongo a tratar de su felicidad en este mundo. Aquellos que son verdaderamente buenos han sido objetos de una obra a fondo de conversión, y su corazón se ha vuelto del pecado a Dios. De las personas puede decirse que son verdaderamente bendecidos. Son con frecuencia pronunciados bendecidos por Dios. Él es infinitamente santo, y ve y conoce todas las cosas. Conoce perfectamente quiénes son bendecidos y quiénes son miserables. Él ha dicho, bendito es el hombre que no anda en consejo de malos. Bendito es quien cuyos pecados son perdonados. Bendito es el hombre que hace del Señor su confianza. Benditos son los pobres en espíritu, el humilde, el misericordioso, el limpio de corazón. Al considerar la felicidad de los justos en este mundo, iré tras el método que el texto obviamente señala, y consideraremos, primero, la excelencia, segundo, la honra, y tercero, la paz y placer que Dios les otorga en esta vida actual. Primero, la excelencia o gloria. El resumen de esto consiste en tener la imagen de Dios en ellos. Cuando una persona es convertida, tiene la imagen de Dios estampada en él, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo,
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tienen sus ojos abiertos, y son guiados a tal visión de Dios y conocimiento profundo de Él, que cambia el alma en la imagen de la gloria de Dios. ¿Qué hace a una criatura más excelente que tener la misma imagen del Creador? ¿Qué cambio bendito es el que es forjado en la conversión, que lleva a un hombre así a ser en la imagen de Dios? Pues aunque la imagen de Dios en cristianos en este mundo es muy imperfecta, con todo es real. La imagen real de Dios es la más excelente, aunque sea imperfecta. De ahí, el justo es más excelente que su prójimo, y los santos son los más excelentes de la tierra. La imagen de Dios es su gloria, y puede bien ser llamado gloria, porque aunque imperfecta, los deja más gloriosos a los ojos de los ángeles del cielo. La imagen de Dios es una belleza mayor a sus ojos que el brillo y gloria del sol en el firmamento. En verdad, los santos no tienen excelencia, como están en sí y de sí mismos. En ellos, es decir, en su carne, no habita ningún bien. En sí son criaturas pobres, culpables, viles, y se ven así. Pero tienen una excelencia y gloria en ellos, porque tienen a Cristo habitando en ellos. La excelencia que hay en ellos, aunque no sea sino como una chispa, con todo, es algo 10,000 veces más excelente que cualquier rubí o la perla más preciosa que ya ha sido encontrada en la tierra. Y eso porque es algo divino, algo de Dios. Esta chispa celestial santa es puesta en el alma en la conversión, y Dios la mantiene ahí. Todos los poderes del infierno no pueden sacarla, pues Dios la mantendrá viva y prevalecerá cada vez más. Aunque sea pequeña, aún así es poderosa. Tiene influencia sobre el corazón para gobernarlo y dar frutos santos en la vida, y no cesará de prevalecer hasta que haya consumido toda la corrupción que es dejada en el corazón, y hasta que haya convertido al alma en una llama pura, santa y celestial, hasta que el alma del hombre se convierta como los ángeles, una llama de fuego, y brille como el resplandor del firmamento. Segundo, me gustaría considerar la honra a la cual cristianos son promovidos en este mundo. Y el resumen de esto es que son hijos de Dios. Esto es un grado excelente y glorioso de honra y dignidad a la cual son admitidos. Y eso porque el ser con quien se relacionan es un ser infinitamente glorioso, un ser de majestad y excelencia incomprensible. Y también porque la relación es muy cercana y honorable. Es una gran honra ser el siervo de Dios. Juan el Bautista dijo de Cristo que no era digno de inclinarse a desatarle las correas de los zapatos a Cristo. Pero los cristianos no son sólo admitidos a ser siervos de Dios, sino sus hijos. Y cuánto más honorable en una familia es la relación de hijos que la de siervos. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
la honra aparece mayor si es considerado cómo los cristianos son traídos a su relación con Dios. Y eso es por Cristo. Ellos se vuelven los hijos de Dios por virtud de su unión con el unigénito y eterno Hijo de Dios. Son unidos a Él como su esposa, y miembros de su cuerpo, como su carne y sus huesos, y como un espíritu. Y por eso, como Cristo es el Hijo de Dios, así ellos son hijos. Por tanto, son coherederos con Cristo, porque somos hijos junto con Él. Para este objetivo, Dios envió a su Hijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto, participan de la relación del Hijo. Así son ellos también del Espíritu del Hijo, como sigue en el siguiente verso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En esto los cristianos son los hijos de Dios, de una manera más honrable que los ángeles mismos, pues los ángeles son los hijos de Dios por virtud de esa relación que tienen con Dios, puesto que en sí mismos son individualmente y separadamente. Pero cristianos son los hijos de Dios, participando de Cristo, el unigénito Hijo, en su filiación, cuya filiación es inmensamente más honorable que la de los ángeles. Y los cristianos, siendo los hijos de Dios, son honrados de Dios como tales. A veces son reconocidos como tal por el testimonio interno del Espíritu de Dios, pues, como es hallado en el verso ya citado de Romanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Son tratados como tales en el gran valor que Dios les pone, pues son sus joyas, aquellos que Él ha separado para sí, y es tierno con ellos como la niña de su ojo. Él desconsidera hombres malos en comparación de ellos. Dará reyes por ellos y príncipes por sus vidas. Es celoso de ellos. Se ira mucho con aquellos que les hacen daño. Si alguien los ofende, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Él los ama con un amor muy grande y maravilloso. Él se compadece como un padre que se compadece de sus hijos. Él los protegerá y defenderá y proveerá para ellos, como un padre provee para sus hijos. Esta honra tienen todos los que temen y aman a Dios y confían en el Señor Jesucristo. Tercero, paz y placer son también la porción de cristianos en este mundo. Su paz y alegría en Dios empieza en la vida presente, y no son menos excelentes que la gloria con la cual los investe y la honra a la cual los promueve. Aquí debemos considerar, primero, qué fundamento tienen por paz y alegría. Segundo, qué paz y alegría realmente tienen. Primero, su fundamento por paz y alegría está en su seguridad y su riqueza. Primero, tienen base para la paz por motivo de su seguridad. Están seguros en Jesucristo de la ira de Dios y del poder de Satanás. Los que están en Cristo nunca perecerán, pues nadie los arrebatará de su mano. Son liberados de todas sus miserias terribles, esa indignación e ira, tribulación y angustia que vendrá sobre los malos. Ellos estaban naturalmente expuestos a ello, pero son liberados. Sus pecados son todos perdonados. El escrito está eternamente borrado. Sus pecados han sido eliminados. Dios los ha lanzado por detrás de su espalda y ha sepultado sus tristezas en las profundidades del mar, y no serán más recordados.
están muy protegidos de la miseria, pues son edificados sobre Cristo, su roca eterna. ¿Quién es el que condena? Es Cristo que murió, sí, más bien ha resucitado, que está siempre a la diestra de Dios. Ellos tienen la promesa fiel de Dios por su seguridad, que es establecida como un testimonio seguro en el cielo. Tienen un interés en esa alianza, que es bien ordenado en todas las cosas y segura. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni cosas presentes, no cosas venideras, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura será capaz de separarlos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Segundo, tienen un fundamento de consuelo y alegría indecible, por motivo de sus riquezas. Tienen verdaderas e infinitas riquezas. Poseen y son herederos de algo real y substancial, y que es digno que se le llamen por el nombre de riquezas. Las cosas que poseen son excelentes, más preciosas que oro y rubíes. Todas las cosas deseables de este mundo no se les puede igualar, y tienen suficiente de ello. Las riquezas que tienen dadas por Dios son inagotables. Es suficiente para ellos, no hay fin de ellas. Tienen una fuente de bien infinito para sus consuelos y contentamiento y alegría, pues Dios se ha dado así a ellos para ser su porción, y Él es un Dios de gloria infinita. Hay gloria en Él para comprometer su contemplación para todo siempre, sin jamás ser saciado. Y Él es también una fuente infinita de amor, pues Dios es amor, sí, un océano de amor sin margen o fondo. El glorioso Hijo de Dios es de ellos, ese amado que era desde toda la eternidad el deleite de Dios, regocijándose siempre delante de Él. Toda su belleza es su porción, y su amor a muerte es de ellos. Su mismo corazón es de ellos, y su gloria y felicidad en el cielo son de ellos, en la medida en que sus capacidades les permita participar de ello, pues Él se los ha prometido, y ha tomado posesión de ello en nombre de ellos. Y los santos también son ricos en el principio que hay en ellos. Tienen riquezas internas que llevan con ellos en sus propios corazones. Son ricos en fe. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Tienen la gracia de Dios en sus corazones, que es un tesoro muy excelente y un buen fundamento de alegría, pues es la semilla de alegría. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Y la semilla que es sembrada en sus corazones es la gracia de Dios ahí, que es una semilla que por más que esté escondida, ciertamente en su debido tiempo surge y sale y brota y florece y dará fruto rico. Estas riquezas son las verdaderas riquezas. Este es el bien que Dios reserva para sus amigos. Dios distribuye plata y oro y cosas semejantes entre sus enemigos, porque los desprecia y no los considera. Son cosas despreciables a sus ojos, como el tirar cáscaras a los cerdos. Pero Él ha reservado mejores cosas para sus hijos, de los cuales ningún hombre impío, aunque sea un príncipe o monarca, participará. Esta es la base que cristianos tienen de paz y placer en este mundo. Por más que los santos no puedan siempre tener conforto, y no siempre prueben la dulzura que hay reservada para ellos, por motivo de la oscuridad y nubes que a veces se interponen, pero aunque anden en mucha oscuridad por mucho tiempo, con todo son felices. Segundo, a veces en este mundo tienen gozo real de paz y placer,
que son lo más excelente. A veces las nubes que están en el camino son removidas, y los cristianos son capacitados a contemplar la base que tienen para regocijarse. Aunque la gloria y amor de Dios a menudo se esconda de ellos, como si fuera con un velo, o al menos como para impedir una vista clara de ella, aun así, Dios a veces se agrada en remover el velo, correr la cortina y dar a los santos visiones dulces. A veces hay como si fuera una ventana abierta en el cielo, y Cristo se muestra a través del enrejado. A veces tienen un rayo de luz dulce irrumpiendo de lo alto en el alma, y Dios y el Redentor a veces vienen a ellos y les hacen visitas amistosas y se manifiestan a ellos. A veces los cristianos tienen temporadas de luz y alegría por un periodo considerable. En otros momentos sus visiones son más transitorias. A veces su luz y alegría surgen en la lectura de las Escrituras sagradas, a veces al oír la palabra predicada, a veces en la mesa del Señor, a veces en el deber de oración, a veces en conferencia cristiana, a veces en meditación cuando están en sus ocupaciones, como en el tiempo de más meditaciones fijas y solemnes, y a veces en las vigilias de la noche. Esas alegrías espirituales y placeres que creyentes poseen en este mundo son principalmente de tres tipos. Primero, la alegría que tienen en un sentido de sus propios estados buenos, en el sentido de que tienen el perdón de sus pecados y en su protección del infierno, la alegría y deleite que tienen en la comprensión y visión de la excelencia y amor de Dios. La alegría de un cristiano no consiste meramente en el sentido de su propio buen estado, como los hombres naturales a menudo están listos a imaginar, sino que hay una dulzura satisfactoria de alma, excelente, trascendente, que a veces llena el alma en la comprensión de la excelencia de Dios. El alma reside en el pensamiento, se fija en él, y tiene complacencia en Dios como el mayor bien, el objeto más deleitoso de su contemplación. Este placer es el placer más dulce que un cristiano siente, y es el anticipo de los placeres del cielo mismo. En esto, a veces, los santos se glorían de racimo de Canaán. En esto, a veces, los santos se glorían del racimo de Canaán. Este tipo de alegría es evidencia de sinceridad por encima de cualquier otra alegría, una evidencia más segura que un regocijo en nuestro propio buen estado. Por la alegría que el cristiano tiene en la visión de la gloria y excelencia de Dios, la consideración del amor de Dios a él no puede ser excluida. Cuando se regocija en Dios como un Dios glorioso, se regocija en él más porque él es su Dios, y en consideración de haber una unión entre él y este Dios. De lo contrario, si hubiese una separación, la visión de la excelencia de Dios, aunque surgiría alegría de una manera, proporcionalmente excitaría tristeza en otra. Dios a veces se agrada en manifestar su amor a los santos, y comúnmente en esos momentos, cuando un cristiano tiene las mayores visiones de la excelencia de Dios, también las tiene de su amor. El alma es espiritualmente sensible de Dios como estando presente y como manifestándose y comunicándose a sí mismo, y tiene dulce comunión con Dios, y prueba la dulzura de su amor, y conoce un poco cuál es la largura, anchura y profundidad y altura de ese amor que supera el conocimiento. Tercero, el tercer tipo de alegría es hallado en hacer aquello que es para la gloria de Dios. El verdadero amor de Dios hace que esto sea dulce y deleitoso para el alma. La alegría de un cristiano no solo surge en conocer y ver,
sino también en hacer, no sólo en percibir a Dios, sino también en hacer por Dios, pues ama a Dios, no sólo con un amor de complacencia, sino un amor de benevolencia también. Y como un amor de complacencia se deleita en contemplar, así un amor de benevolencia se deleita en hacer por el objeto amado. La paz y placer que el cristiano tiene en estas cosas es mucho más deseable que placeres que este mundo puede proporcionar, y especialmente que los placeres de hombres malvados, y eso por las siguientes consideraciones. Primero, hay luz en este placer. La paz y placeres de los hombres malvados tienen su fundamento en las tinieblas. Cuando los malos tienen alguna tranquilidad o alegría, es porque están ciegos y no ven cuál es su condición real. Si no fuera por la ceguera y engaño, no podrían tener paz ni conforto en nada. No hay necesidad de nada sino de abrir los ojos de los hombres malos y dejar que miren a su alrededor y vean dónde están, y sería suficiente para destruir toda la tranquilidad y conforto del hombre malvado más próspero en el mundo. Pero por el contrario, la paz de un hombre piadoso es una paz que surge de la luz. Cuando ve más las cosas como son, entonces tiene más paz, y la angustia y perturbación que a veces siente surge de nubes y tinieblas. Cuando un hombre piadoso está en el mayor temor y angustia, si no conociese cuál es el estado en el que estaba, al mismo tiempo se regocijaría con alegría indecible, de modo que su placer no está fundamentado, como el de los hombres malvados, en estupidez, sino en sensatez, no en ceguera, sino en luz, en visión, en conocimiento. Segundo, hay descanso en este placer. Quien ha hallado esta alegría, halla un reposo dulce y conformidad del alma. Calma dulcemente el alma y alivia sus decepciones. Cristo dice, Mateo 11:28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un contentamiento dulce. El alma que lo prueba no desea otro mejor placer. Hay una satisfacción. El alma que ha estado vagando anteriormente, cuando viene a probar de esta fuente, halla en ella lo que satisface sus deseos y anhelos, y descubre en ella lo que necesita a fin de ser feliz. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es bien lo contrario con los placeres de los hombres impíos. No hay verdadero descanso en ellos, no gozan de tranquilidad interna, no hay verdadera paz gozada dentro, ni tampoco proporciona contentamiento. Pero esos hombres malos que tienen la mayoría de placeres mundanos, todavía están sin descanso inquiriendo, ¿quién nos mostrará algún bien? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los hombres malos en medio de sus gozos de placer no tienen verdadero descanso, ni tampoco sus reflexiones sobre ellos les proporciona descanso, pero sólo remordimiento de conciencia e inquietud de alma bajo la culpa que es contraída. Pero los placeres del piadoso proporcionan descanso en el gozo, y descanso y dulzura en la reflexión. Con frecuencia calma y refresca el alma a mirar a consuelos pasados. Tercero, hay vida en ello. Es un placer que fortalece y nutre y preserva el alma, y le da vida, y no corrompe y destruye y trae muerte, como lo es con placeres pecaminosos. Los placeres de los malvados son veneno para el alma, tienden a debilitarla, a consumirla, a matarla. Pero los placeres del piadoso alimentan al alma y no la consumen, fortalecen
y no debilitan, exaltan y no degradan, enriquecen y no empobrecen. La muerte y corrupción son el fruto natural de los placeres del pecado, pero la vida es el fruto de placeres espirituales. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La vida en la cual esta alegría consiste y a la que tiende es la vida más excelente y la única vida digna del nombre. Es espiritual y el comienzo de la vida eterna. Este placer es una fuente que brota para la vida eterna. Juan 4:14. Cuarto, hay substancia en él. Este placer no es una mera sombra, un deleite vacío, como lo son los placeres terrenales, sino que es una alegría substancial. Los placeres del pecado no duran sino un poco, son el crujir de espinos bajo una maceta, o como la llamarada de meteoros de la noche, que aparecen por un momento y luego se desvanecen. Pero este placer es como la luz durable de las estrellas o del sol. Placeres mundanos son fácilmente derrumbados. Una cosa pequeña estropeará todos los placeres del atrio de un rey. Amán, en medio de toda su prosperidad y grandeza, podía decir: pero todo esto de nada me sirve, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Pero las alegrías de los santos son tales que los cambios del tiempo no pueden derrumbar. Si Dios eleva la luz de su rostro, esto compondrá y regocijará al corazón bajo las noticias más tristes. Ellos se alegran en la aflicción, sus enemigos no pueden derrumbar su alegría. El diablo e incluso la muerte misma no pueden derrumbarla, pero a menudo vive y está en su mayor altura, en medio del valle, pero a menudo vive y está en su mayor altura, en medio del valle de la sombra de muerte. Cuando en la muerte más tormentosa, con qué frecuencia los mártires han cantado en medio de las llamas y bajo las manos de sus crueles atormentadores. Job 35:10. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Quinto, hay santidad en él. Es la excelencia de estas alegrías que son alegrías santas. No son como corrientes contaminadas de placeres pecaminosos, pero son puros y santos. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Estos placeres no contaminan el alma, sino la purifican, no deforman, sino la embellecen, no sólo deleitan el alma muchísimo, sino que la deja más excelente. Imparten algo más de Dios, más de una disposición y temperamento divino, disponen a acciones santas y hacen que el alma brille como el rostro de Moisés cuando estuvo conversando con Dios en el monte, y como el rostro de Esteban, que era el rostro de un ángel, cuando el cielo se le abrió y el Hijo del Hombre permanecía a la mano derecha de Dios. Así, estos placeres hacen al alma más excelente y más divina, al igual que más feliz. Sexto, a veces hay gloria en él. Dios a veces desvela su rostro y deja entrar más luz abundantemente. Este es un deleite y alegría, la excelencia y dulzura y admiración de la cual no puede ser expresada. Es un tipo de gloria que llena el alma. Tan excelente es su naturaleza que el deleite dulce terrenal se desvanece en nada, y aparece como bajo y vil, como escoria y suciedad, o como el mero fango de la calle. Es brillante por encima de todo lo que es terrenal, como el sol es más brillante que la luciérnaga. De esto el apóstol toma nota, 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En segundo lugar, prosigo a considerar la felicidad de los santos en la muerte. Puede parecer un misterio al mundo que los hombres sean felices en la muerte, que el mundo mira como lo más terrible de todas las cosas, pero así es con los santos. Su felicidad es edificada sobre una roca y aguantará el golpe de la muerte. Cuando la tormenta e inundaciones de la muerte vengan con su mayor violencia, aguanta firme, y tampoco la muerte ni el infierno pueden derrumbarla. Aquí, primero, la muerte no se vuelve en muerte para ellos. No es digno del nombre de muerte. Como la vida de un hombre malo no es digno del nombre de vida, así la muerte de un hombre piadoso no es digno del nombre de muerte. No es visto como una muerte en absoluto a los ojos de Dios, que ve todas las cosas como son. Tampoco es llamado muerte por él. De ahí que Cristo prometa que aquellos que creen en él no morirán. Juan 6, 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No es muerte para los santos, porque no es destrucción para ellos. La noción de la muerte implica destrucción, o perecer en ella. Pero los piadosos no son destruidos por la muerte. La muerte no puede destruirlos, pues como Cristo dice, nunca perecerán. Juan 3:15. Aquel que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Un hombre piadoso, cuando muere, de ninguna manera perece. No hay final para su vida como cristiano, pues esa es una vida espiritual que permanece sin apagar por la muerte. Un hombre malvado, cuando muere, muere en verdad, porque entonces un final es puesto a toda la vida que tiene, pues él no tiene otra vida sino la vida temporal. Pero la vida de un cristiano está escondida con Cristo, y de manera segura guardada con Él en el cielo, y por eso la muerte no puede alcanzar su vida, porque no puede alcanzar el cielo. La muerte no puede alcanzar más la vida del creyente que la vida de Cristo. Ninguna muerte puede alcanzar a Cristo, nuestra vida ahora, aunque haya muerto una vez. Pero ahora Él está para siempre sentado a la mano derecha de Dios. Él dice, para el consuelo de sus santos, Apocalipsis 1:18, Yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no solo no puede destruir a un cristiano, sino que no puede hacerle daño. Cristo lo lleva sobre las alas de águila en lo alto, fuera del alcance de la muerte. La muerte, con respecto a él, es desarmada de su poder, y cada creyente puede decir, «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?» La muerte en verdad, una vez, era un enemigo terrible, pero ahora se ha vuelto débil. Gastó toda su fuerza en Cristo. Al matarlo, se mató. Entonces fue conquistada. Y ahora no tiene poder para hacer daño a sus seguidores. La muerte ahora no es sino la sombra de lo que habría sido si Cristo no la hubiera conquistado. Era una vez un león, pero ahora no es sino un cordero. Un buen hombre, de hecho, puede ser acosado con miedos de muerte, y puede quedarse muy aterrorizado cuando está pasando por el valle de la sombra de la muerte. Pero esa no es base justa de ningún terror, y si los santos son aterrorizados, es sólo mediante su enfermedad y oscuridad. Como un niño es asustado en la oscuridad donde no hay peligro, porque es un niño, así un buen hombre puede ser asustado por las apariencias terribles de la muerte, pero hallará que esta apariencia terrible
es sólo una sombra, que puede parecer terriblemente, pero no puede hacer nada terrible. Que puede parecer terriblemente, pero no puede hacer nada terrible. La muerte puede, mediante la debilidad de los santos, perturbarlos y ejercerlos, pero no puede destruir la base que tienen para el consuelo y auxilio. Cuando la muerte viene a un hombre malvado, todas esas cosas sobre las cuales edifica su consuelo fracasan. Su fundamento fue derramado como un río. Job 22:16. Pero el fundamento de la paz y consuelo del hombre piadoso no es avalado en tal momento. Con frecuencia, los santos son realmente llevados por encima de todos los miedos y terrores de la muerte. Ellos ven que no es sino una sombra, y no tienen miedo. No sólo su fundamento de consuelo permanece, pero esa paz y consuelo mismos son imperturbables. La luz resplandece a través de las tinieblas, y la naturaleza como de cordero de la muerte aparece a través de la sombra del león. El piadoso tiene a Dios para estar junto a ellos cuando lleguen a morir, en cuyo amor y favor pueden abrigarse, en cuyo favor es la vida, sí, la vida en la muerte, y tienen un Salvador bendito para estar con ellos, para sostenerlos con la mano derecha de su justicia. Estos son los amigos que tienen, cuando lleguen a despedirse de todos los amigos terrenales. Dios estará con ellos cuando su carne y corazón falle. Dios pondrá debajo de sus brazos eternos para sostenerlos, y hará todo su cama para ellos en sus enfermedades. Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Segundo, la muerte no solo no es muerte para ellos, sino que es un traslado a una vida más gloriosa, y se vuelve en un tipo de resurrección de los muertos. La muerte es un cambio feliz para ellos, y un cambio que es mucho más como una resurrección que una muerte. Es un cambio a un estado de luz perfecta y santidad y alegría. Cuando un santo muere, despierta como si fuera del sueño. Esta vida es un estado apagado, sin vida. No hay sino una vida espiritual pequeña, mucha falta de vida. No hay sino un poco de luz y muchas tinieblas. No hay sino un poco sentido y mucha estupidez e insensibilidad. Pero cuando un hombre piadoso muere, toda esta falta de vida y tinieblas y estupidez e insensibilidad se van para siempre, y él entra inmediatamente en un estado de vida perfecta, y luz perfecta, y actividad y alegría. La conversión de un hombre es comparado a una resurrección, porque entonces un hombre resucita de la muerte espiritual. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero aunque la vida espiritual es entonces empezada, sin embargo hay grandes restos de muerte espiritual después de esto, y sólo una vida pequeña. Pero cuando un hombre piadoso muere, resucita de todos los restos de muerte espiritual, y entra en un estado de vida perfecta. Este cuerpo es como una prisión al alma santa, atasca sumamente, y la impide, y la obstruye en sus ejercicios y consuelos. Pero cuando un santo muere, el alma es liberada de esta prisión, esta tumba, y entra en un estado de libertad y felicidad gloriosa. De modo que la muerte no es sólo privada de este aguijón, pero es hecha una sierva a los santos, para llevarlos a Cristo en el cielo, quien es su vida. Y su base de consuelo no sólo dura cuando se están yendo fuera del mundo, sino que es en algunos respectos aumentada, pues entonces su perfecta felicidad se acerca. Es mucho mejor partir y estar con Cristo que continuar aquí.
Y cuando los santos son capacitados a ver su propia felicidad en la muerte, son capacitados a regocijarse sumamente en medio del valle de la sombra de muerte, y a triunfar alegremente sobre el rey de terrores. La muerte a los santos es siempre un pasaje o avenida que lleva fuera de un mundo de vanidad y pecado y miseria, a un mundo de vida, luz y gloria. Pero, aunque a menudo sea una avenida oscura, a veces está lleno de luz. Las tinieblas todas se desvanecen, y la luz resplandece de esa ciudad gloriosa en la que están entrando. Resplandece a través de las tinieblas, y llena el alma, y las nubes de muerte se desvanecen ante ella. La apariencia terrible de la muerte no es sino una máscara o disfraz que la muerte viste. No es una realidad terrible, sino alegre, y esta luz de la Nueva Jerusalén a veces brilla tan claramente que brilla a través del disfraz espantoso y muestra a los santos que la muerte no es sino una sierva. Sí, a veces es así cuando la muerte tiene vestida su disfraz más terrible que jamás ha vestido, y vienen sus formas más terribles, como cuando los santos son quemados en la hoguera y puestos a todas las muertes crueles y atormentadoras. Es a menudo alegre a los santos cuando están muriendo pensar que ahora están entrando en la presencia gloriosa de Dios, a gozar de Dios y Cristo al máximo. La expectación alegre a veces los hace estar preparados para clamar: sí, ven, Señor Jesús, ven en breve. ¿Y por qué tarda su carro en venir? En tercer lugar, consideraremos a seguir la felicidad de los santos en su estado de separación del cuerpo. Primero, cuando el alma parte del cuerpo, es recibida por los benditos ángeles y conducida por ellos al tercer cielo. En la noche de su partida hay una guardia de ángeles alrededor del lecho, y los diablos, aunque ansiosos para capturarla como su presa, de ninguna manera serán permitidos acercarse. Los santos ángeles serán una guardia al alma, para alejar a todos sus enemigos. Somos enseñados de que esta es una parte del oficio en el que Dios los emplea. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, como fue con Daniel en la guarida de los leones. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Y tan pronto como el alma es suelta del cuerpo, será recibida amable y cortésmente por esos brillantes y benditos, para ser conducida por ellos a la presencia del glorioso Cristo. Pues todos los ángeles son espíritus ministradores, enviados para ministrar a quienes han de heredar la salvación. Esta es una manera en la que ellos ministrarán, a saber, guardar y conducir los espíritus de los santos que han partido, lo cual nos es enseñado en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Estos espíritus de santidad y amor, cuando han recibido el alma, la conducirán por los cielos aéreos y estrellados a la parte más gloriosa del universo, la parte mayor de la creación, el lugar de la residencia más santa de Dios, la ciudad y palacio del Dios alto, donde Cristo está. Hay algunos que dicen que no hay tal lugar como el cielo, pero esto es evidentemente un error, pues el cielo en el que el hombre Cristo Jesús ha entrado con su cuerpo glorioso es ciertamente algún lugar. Es absurdo suponer que el cielo donde el cuerpo de Cristo está no es un lugar. Decir que el cuerpo de Cristo no está en ningún lugar es lo mismo que decir que Él no tiene cuerpo. El cielo donde Cristo está es un lugar,
pues él fue visto ascendiendo, y será visto descendiendo de nuevo. Y el cielo, donde las almas de los santos que partieron están, es el mismo cielo donde Cristo ha ascendido. Y por eso, Esteban, cuando estaba partiendo de esta vida, vio el cielo abierto, y el Hijo del Hombre estando a la mano derecha de Dios, y oró para que el mismo Jesús que vio recibiese su espíritu, es decir, que lo recibiese a él, donde él estaba, a la mano derecha de Dios. Y el apóstol Pablo da a entender que si parte, él estaría con Cristo. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Además, hay algunos de los santos ahí ya con sus cuerpos, como Enoc y Elías. Por tanto, hay algún lugar donde Dios se manifiesta gloriosamente, y donde Cristo está, y donde los santos y ángeles habitan, y a donde los ángeles llevan las almas de los santos cuando parten de sus cuerpos. Y este lugar es llamado paraíso, y el tercer cielo. 2 Corintios 12, del 2 al 4. El cielo aéreo es el primer cielo, el cielo estrellado es el segundo, y la bendita residencia de Cristo y los santos y ángeles el tercero, porque está por encima de los otros dos, y así se dice que Cristo es hecho mayor que los cielos. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Es decir, más sublime que el cielo visible. Este cielo está mucho más por encima de las estrellas. Así, es dicho que Cristo ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, es decir, por encima de todo el cielo que vemos. Este es el monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y aquí los ángeles conducen a las almas de los santos cuando dejan sus tabernáculos terrenales. Cuando llegan ahí, serán recibidos con una bienvenida alegre. Las puertas de la ciudad gloriosa les son abiertas, y les darán la entrada al cielo, como una herencia a la cual tienen derecho. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Y entonces serán abiertas para ver ese mundo glorioso, esa ciudad bella y paraíso deleitoso, que a menudo oían antes, y pensaban, y deseaban. Entonces lo verán, y poseerán como suyos. Ahí ellos serán bienvenidos y recibidos con alegría por esa compañía gloriosa que habitan ahí, por los ángeles, y por los santos que fueron al cielo antes que ellos. Había alegría entre ellos en su conversión, y ahora también habrá alegría entre ellos cuando sean llevados a casa a la gloria. Tener a alguien que les era amado antes, porque un niño de la misma familia y un discípulo del mismo Señor fue llevado a casa de un país extranjero a venir y habitar con ellos, y abrazarlos, cuando lleguen ahí para unirse a ellos en sus alabanzas a Dios y al Cordero. Y entonces serán conducidos al Señor Jesucristo en su gloria, y serán presentados a Él perfectamente libres de pecado, y sin mancha o arruga, o cualquier cosa como esa, quien también les dará una gran bienvenida a su gloria, y al gozo bendito de su amor. Y entonces se regocijará su buen pastor, cuando no sólo haya traído a casa el alma, que estaba perdida para una intimidad salvífica con él, pero a casa a él, en la casa celestial de su Padre. El Salvador entonces se regocijará cuando reciba un alma que amaba antes de la fundación del mundo, y por la cual puso su vida y soportó tales sufrimientos terribles. Esta era la alegría que le estaba propuesta, redimir y hacer felices a las almas de sus elegidos, y él se regocijará. Por eso, cuando vea esto realizado, él les dará la bienvenida y los hará sentarse en casa, y
y serán recibidos en el pleno gozo de su amor. El Cordero que está en el medio del trono los apacentará, y ellos también se presentarán a Dios su Padre, habiéndolos redimidos a Él por su sangre, quien también les dará una muy gran bienvenida a ellos ahí. Entonces el alma contemplará la gloria y probará ese placer que esperaba tanto tiempo y pensaba con deleite, y las ideas de las cuales solían ser de ayuda cuando estaba en la tierra. Entonces conocerá por experiencia cuáles son las alegrías del cielo. Entonces las alegrías y preciosas promesas del Evangelio serán cumplidas. Entonces la fe se volverá en visión y la esperanza en fruición. Entonces todo pecado será eternamente dejado atrás. No habrá más corrupción interna, pensamientos perversos o disposiciones pecaminosas para atormentarlos. Y sea la tristeza y aflicción que hayan padecido en la tierra, Dios ahora limpiará toda lágrima de sus ojos, y aunque haya pasado por la muerte recientemente, aún así no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni tampoco habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis 21:4. Si vivieron con dificultades en este mundo, y sufrido hambre y sed, todo eso acabará. Y los que han sufrido persecución, y han tenido sus ropas manchadas con su propia sangre, ahora no sufrirán más. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, del 14 al 17. Aunque tuvieron muchos enemigos con los que tuvieron conflictos mientras estaban en la tierra, ahora, sin embargo, obtendrán la victoria sobre ellos. Ahora triunfarán y cantarán, para siempre fuera del alcance de todas las tentaciones de Satanás, y de todo su poder para afligirlos o molestarlos. Ahora aparecerán en el monte Sión con el Cordero, vestidos en ropas blancas, y con palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Segundo, permanecerán ahí en un estado de suma gloria y bienaventuranza, hasta la resurrección. Permanecerán ahí en el gozo de Dios, habitando con Jesucristo en un estado de descanso perfecto, sin la menor perturbación o molestia. Apocalipsis 14:3. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí habitarán en habitaciones de deleite y placer. Ahí habitarán en habitaciones de deleite y placer dulce en el paraíso. Ahí beberán de esos ríos de delicias para todo siempre. Ahí habitarán en luz perfecta y amor perfecto. Ahí verán y conversarán con Dios y Cristo, y con ángeles y espíritus gloriosos, y contemplarán el amor maravilloso de Dios a los hombres, en enviar a su único Hijo. Ahí contemplarán el amor glorioso de Dios a ellos, el amor que tenía antes de la fundación del mundo. Ahí verán y conocerán cuál era el amor que Cristo les tenía, que le influyó a poner su vida por ellos, y contemplarán la belleza y excelencia de Cristo, y lo verán cara a cara, y lo conocerán como son conocidos. 1 Corintios 13:12. Ahí meditarán dulcemente en los tratos maravillosos de Dios para con ellos, mientras estaban en este mundo inferior, preservándolos,
concediéndoles vivir bajo medios de gracia, cuando otros, muchos miles y millones, nunca tuvieron estos privilegios. Contemplarán la misericordia maravillosa de Dios hacia ellos, al luchar con ellos por su espíritu, al convencerlos del pecado, al incitarlos a buscar la salvación, al convertirlos y al sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. La misericordia y gracia de Dios al convertirlos, entonces aparecerá de otra manera a ellos de lo que les parece ahora. Entonces contemplarán las multiformes misericordias de Dios hacia ellos, por todo el curso de sus vidas. Verán cómo Dios los protegió, y los guió por su consejo, y guió desde el principio. Verán la sabiduría admirable y misericordia de Dios hacia ellos, en estas y aquellas disposiciones, que ahora les parecen tan oscuras. Verán el significado de aquellas que eran asunto de dificultad para ellos, y verán cómo todas las cosas les ayudaban a bien. Estas les serán meditaciones dulces, y sin duda será el objeto de conversaciones de los santos los unos con los otros. Qué dulce será para los santos mirar atrás y ver cómo Dios los llevó por el desierto, por todas las tormentas de este mundo, y todos sus peligros y tentaciones y enemigos, después de que hayan llegado a su lugar de descanso. Y qué dulce les será conversar juntamente de estas cosas, y qué alabanzas ardientes causarán. Y entonces también verán la sabiduría de Dios en el gobierno y orden de los asuntos de su Iglesia desde el principio. El esquema de la providencia divina les será abierto, y su sabiduría admirable será desvendada. Y también verán cómo Dios hizo que sus propósitos y promesas ocurriesen en su providencia hacia su Iglesia aquí en la tierra. Verán y se regocijarán cuando el reino de Dios florezca en el mundo. Se nos dice que hay alegría en el cielo si solo un pecador se arrepiente. Entonces no cabe la duda que los santos del Antiguo Testamento, después de su entrada en el cielo, vieron y se regocijaron cuando Cristo entró en el mundo. Y por eso, dos de ellos, Moisés y Elías, descendieron para conversar con Cristo en su transfiguración. Abraham, Moisés y David, y los profetas Isaías y Daniel, y todos los profetas, sin duda, vieron el cumplimiento de las cosas gloriosas predichas en sus profecías con suma alegría. Vieron esa amplitud gloriosa de la Iglesia que fue producida por la predicación de los profetas. Y así también los apóstoles y evangelistas en el cielo, y otros cristianos y mártires primitivos, vieron el florecer y prevalecer glorioso del reino de Cristo después de sus muertes, hasta la caída total del paganismo y el establecimiento del cristianismo por todo el imperio romano. Los santos mártires con alegría contemplaron la destrucción de esos poderes paganos que perseguían a la Iglesia de Cristo. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Por eso se regocijaron cuando lo vieron realizado, y así los santos que murieron en épocas anteriores, sin duda contemplaron y se regocijaron en el momento de la resurrección del papismo, en los días de Lutero y Calvino y otros reformadores. Y así, sin duda, los santos que fueron al cielo, antes de este derramamiento notable del Espíritu en esta ciudad y otras ciudades vecinas, especialmente aquellas que fueron al cielo de allí, han visto esta obra y se han regocijado grandemente. Y así los santos que mueran antes de los días gloriosos que están viniendo en la caída del anticristo y la llamada de los judíos, se regocijarán en la conversión del mundo al cristianismo. Estamos preparados para lamentar que probablemente no viviremos para ver esos tiempos. Pero si morimos y vamos al cielo,
no obstante los veremos, y nos regocijaremos en ellos, aunque no estemos en este mundo. Pero nos regocijaremos más, pues veremos y entenderemos más de la gloria de Dios en tal obra, y tendremos más amor a Dios, y por eso nos regocijaremos más en el avance de su reino. Así, cuando el apóstol Juan tuvo visiones de las cosas gloriosas que se llevarían a cabo para el avance del reino de Cristo, de vez en cuando menciona las visiones que también tuvo de las huestes del cielo regocijándose. Apocalipsis 11 del 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Así, cuando la Babilonia espiritual, la Iglesia de Roma, caiga, los santos apóstoles y profetas, aunque muertos muchas épocas antes, serán llamados a regocijarse. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Así la multitud de las huestes celestiales son descritas como regocijándose y cantando aleluyas en esa ocasión, y todo el cielo está lleno de alabanza. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Estas cosas puede darnos una noción de cómo los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, se emplean. Tercero, permanecen en una expectación alegre de su bienaventuranza más llena y completa en la resurrección. Como los malvados no tienen su castigo pleno hasta después de la resurrección, así tampoco los santos tienen su completa felicidad. Aunque hayan logrado tal suma gloria, aún así todavía no han llegado a sus mayores grados, pues eso es reservado para su estado final. El galardón que los santos reciben después de la resurrección es a menudo referido como su galardón principal. Este es el galardón que Cristo ha prometido, Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el galardón principal que los santos buscan y esperan. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Así, la felicidad que será dada en la segunda venida de Cristo es referida como la felicidad principal. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De estos los santos estarán en expectación alegre en el cielo. Descansarán en dulce reposo en la promesa de Dios de que será así. Sus deseos de ello no les traerá inquietud. Se regocijarán en ello más en la consideración de que será en el tiempo de Dios, en el tiempo más adecuado y mejor. En cuarto lugar, consideraré la gloria, honra y paz
que el piadoso recibirá en la resurrección y en el día del juicio. Primero, cuando el tiempo designado llegue, la noticia será dada de ello en el cielo, lo cual les será para su suma alegría. Dios tiene en sus propios consejos eternos fijado el tiempo, pero ahora está guardado en secreto. No solo no es conocido por nadie en la tierra, sino que tampoco es conocido en el cielo por santos o ángeles ahí. Y el hombre Cristo Jesús mismo, en su estado de humillación, no lo conocía. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y los ángeles en el cielo tienen una expectación alegre de eso, pero no saben cuándo es. Pero cuando el tiempo venga, los consejos eternos de Dios al respecto serán conocidos. Las noticias alegres serán proclamadas por todo el cielo, para que todos se preparen a asistir al Señor Jesucristo en su descenso a la tierra. Segundo, ellos descenderán con Cristo del más alto cielo hacia la tierra. Cuando la noticia sea dada a la hueste celestial, todos se reunirán para asistir en la ocasión más alegre y gloriosa. Y luego el Hijo glorioso de Dios descenderá, y los santos ángeles con él, y no solo los ángeles, sino las almas de los santos, vendrán con Cristo. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que durmieron en él. Cristo descenderá con la gloria de su Padre, aparecerá en una gloria propia del Señor Supremo y Juez del cielo y la tierra. Ahora el cielo por un tiempo será dejado vacío de sus habitantes. Esas residencias gloriosas y benditas serán abandonadas por los que las habitan, para asistir al Juez del mundo. Tercero, los santos en la tierra contemplarán esta visión gloriosa de su Salvador viniendo en las nubes del cielo, con todos sus santos ángeles con él. La primera noticia que será dada de esta descendencia será en el cielo, pero poco después habrá la noticia en la tierra. Cristo será visto viniendo mientras aún esté a una larga distancia. Todo ojo lo verá, tanto el bueno como el malo, y será la vista más alegre para los santos que jamás vieron. La primera noticia hará que sus corazones desborden de alegría y regocijo, llenará los corazones de los piadosos de tanta alegría como los de los malvados con terror y asombro. Si los santos son entonces despertados de su sueño, de medianoche, con este sonido, que Cristo aparece en las nubes del cielo viniendo a juzgar, a ellos les serán noticias alegres. Probablemente muchos de los santos, en ese momento, serán hallados sufriendo persecución, pues hay varias cosas en la Escritura que parecen declarar que el tiempo en el que Cristo venga será un tiempo en el que la maldad abundará sobremanera, y los santos serán muy perseguidos. Pero esto los libertará. Entonces levantarán sus cabezas de las prisiones y mazmorras, y muchos de las galeras y minas, y verán a su Redentor acercándose. Esta vista quitará de encima a los perseguidores, pondrán un fin a todas sus crueldades, y pondrá al pueblo de Dios en libertad. Y entonces, cuando todas las familias de la tierra se lamenten a la vista de Cristo en las nubes del cielo, y los hombres malvados por todas partes chillarán y llorarán con asombro terrible, los santos serán llenos con alabanza y éxtasis. Leemos que cuando Cristo ascendió al cielo, los discípulos permanecieron mirando firmemente mientras subía. Pero los santos entonces en la tierra verán a Cristo con más firmeza mientras descienda en su suma gloria celestial. Alimentarán y festejarán sus ojos con esta visión majestuosa, contemplando la manera solemne y pompa gloriosa en la que su propio bendito Redentor desciende. Esta vista pondrá fin a toda tristeza, y su alegría y gloria eterna comenzará de ahí. La esperanza de la aparición gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo es dicho que es una esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero cuando venga, será una visión más bienaventurada. Cuarto, los muertos en Cristo surgirán al sonido de la última trompeta con cuerpos glorificados, y los santos vivos los verán. Las almas santas y benditas de santos que descendieron del cielo con Cristo, entonces se reunirán con esos cuerpos que serán preparados por sabiduría y habilidad infinita, como órganos aptos para un alma santa y feliz. El cuerpo no resucitará como era antes. Habrá una vasta diferencia en él. 1 Corintios 15, del 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La gloria de ese cuerpo con el que los santos resucitarán es lo que ahora no podemos concebir. No será tal cosa apagada y moldeada pesada como es ahora. Será activo y vigoroso como una llama de fuego, apta para el uso de un alma glorificada. No habrá obstrucción o impedimento al alma como la hay ahora, pero será un órgano en todos los sentidos, apto para el uso de un espíritu glorioso. No será débil, enfermo y frágil como lo es ahora, pues aunque es sembrado en debilidad, es resucitado en poder. Ahora el cuerpo está en necesidad de comida y sueño continuamente, para recrearlo, pero no será así después. Ahora el cuerpo está sujeto al cansancio y a enfermedades, pero no será así después. Ahora, si Dios permite que entre algo de mucha luz divina en el alma, el cuerpo pronto se hunde bajo ella, pero no será así después. El cuerpo glorificado de los santos, después, no fallarán o decaerán en absoluto por los ejercicios más poderosos de la mente. Ahora pocos pueden ver a Dios y vivir, pero el cuerpo no fallará en absoluto por la contemplación inmediata de Dios. Ahora los santos no pueden ver sino un poco. Cuando Dios se revela un poco, como hace a veces, los santos son forzados a implorar a Dios a que los fortalezca para verlo, o a que detenga su mano. Pero después, el cuerpo será tan vigoroso y espiritual que la vista constante y eterna de la gloria de Dios de ninguna manera lo vencerá, o hará que en lo más mínimo falle. El cuerpo no sólo será resucitado en una suma fuerza, sino en belleza admirable, pues se nos dice que sus cuerpos serán como el cuerpo glorioso de Cristo. La mayor belleza en la que jamás algún cuerpo humano apareció en este mundo es vil y bajo en comparación. La belleza de los cuerpos de los santos no sólo consistirán en la proporción más hermosa de las características de sus rostros y partes de sus cuerpos, sino en un aspecto de las excelencias de sus mentes, que aparecerá sumamente en sus rostros. Su aire y semblante será tal que naturalmente resultará de la sabiduría, pureza y amor del alma, y denotará y mantendrá una dulzura inexpresable, benevolencia y complacencia. Y si puedo hablar de lo que me parece probable a mí, y lo que parece que es autorizado por las Escrituras, sus cuerpos serán como si fuera vestidos con ropas de luz. El profeta Daniel, hablando de la resurrección, dice, Daniel 12, 2 y 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Cristo, hablando del final del mundo, dice, Mateo 13:40, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y no hay nada que obstruya entenderlo literalmente de sus cuerpos,
especialmente cuando este resplandecer de los santos es referido de vez en cuando como lo que será en la resurrección, y no de sus almas en un estado separado. El rostro de Moisés brillaba cuando conversaba con Dios en el monte. Mucho más puede ser esperado que los cuerpos de los santos brillarán, cuando conversen miles de veces más íntimamente con Dios, no en el monte Sinaí, pero en el cielo. Leemos de Cristo que cuando su cuerpo fue transfigurado, para enseñarnos cuál era el cuerpo de Cristo en su estado glorificado, se nos dice que cuando su cuerpo fue transfigurado, su rostro brillaba como el sol, y su vestido era blanco como la luz. Mateo 17:2. Pero se nos dice que los cuerpos de los santos serán hechos como el cuerpo glorioso de Cristo. Por tanto, parece haber mucha base para pensar que en la resurrección los cuerpos de los santos resplandecerán con una luz gloriosa, y que ellos serán como vestidos con luz. Así, los santos que partieron surgirán con cuerpos gloriosos, levantarán sus cabezas de sus sepulcros con rostros alegres y gloriosos, y al mismo tiempo los cuerpos de los vivos en un momento serán cambiados en la misma fuerza y actividad e incorruptibilidad y belleza y gloria, con la que aquellos que estaban muertos surgirán. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Quinto, entonces todos los santos se juntarán, como con alas, y se reunirán con el Señor en el aire, y para estar siempre con Él. Después, los muertos en Cristo son resucitados, y los santos vivos cambiados. Entonces serán preparados para ir a Cristo, y reunirse con el novio. El mundo estará a punto de ser destruido, y los malvados estarán en terrible asombro, pero los santos serán liberados. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se despedirán eternamente de este mundo malo donde hay tanto pecado, y donde se han encontrado con tantos problemas, y serán arrebatados en las nubes, y ahí se reunirán con su glorioso Redentor, y una reunión alegre será. Irán a Cristo, nunca más para separarse de Él. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sexto, entonces las buenas obras que los santos han hecho serán declaradas para su paz y gloria. A menudo se nos dice que todo hombre será juzgado según sus obras, y Cristo guarda un libro de recuerdo de las buenas obras de los santos, al igual que de los pecados de los impíos. Y por muy bajo y contaminado que sea lo que los santos hacen en sí mismo, aún así, toda la contaminación que le acompaña está escondida, y todo lo que hacen para Dios, que tiene la menor sinceridad, es precioso a los ojos de Dios. Por su gracia infinita, de ninguna manera perderá su galardón, ni tampoco de ninguna manera perderá su honra. En el día del juicio recibirán alabanza y gloria en galardón por ello. Cristo declarará todo el bien que han hecho para la honra de ellos, lo que hicieron secretamente y el mundo no lo sabía, y cuando no dejaron que su mano izquierda supiera lo que su mano derecha había hecho.
Entonces recibirán alabanza y honra por toda su labor, por toda su negación de sí y todos sus sufrimientos en la causa de Cristo, y aquellas buenas obras suyas que fueron despreciadas y por las que fueron condenados y sufrieron vituperio, ahora serán puestas en una luz verdadera, y por más que fuesen vituperados y calumniados por los hombres, recibirán alabanza de Dios a la vista de ángeles y hombres. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esos hombres justos que han sido condenados aquí ante jueces injustos serán absueltos y honrados entonces ante el juez justo del cielo y la tierra. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces será el tiempo en que su Señor y Maestro les dirá: Bien hecho, buenos y fieles siervos. Así, en la descripción del día del juicio en el capítulo 25 de Mateo, Cristo enumera las buenas obras de los santos. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y aunque los santos le respondan: ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Aunque pensaban que nada de lo que había hecho era digno de ser considerado como era por Cristo, aun así Cristo, de su gracia, lo estimaba sumamente, y sumamente los honró por ello, como sigue en el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y si los pecados de los santos serán enumerados, no será para su vergüenza, sino para la gloria de la gracia divina, para darles la oportunidad de abogar por la expiación de ese Salvador que será el juez. Les dará ocasión para producir la justicia de Cristo, que ciertamente será aceptada por Él mismo. Octavo. Al acabar el juicio, Cristo pronunciará la sentencia bienaventurada sobre ellos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta sentencia bienaventurada Cristo pronunciará sobre ellos con manifestaciones inexpresables de gracia y amor. Cada palabra les será encantadora y les causará éxtasis de alegría en sus corazones, que esa persona gloriosa, aunque ordene con tal indignación a los malvados a apartarse de él, aun así los invitará dulcemente a venir con él, y que los abordará de tal manera, diciendo: Benditos de mi Padre. Cristo los pronunciará benditos a la vista de hombres y ángeles, y benditos en verdad, porque son benditos por su Padre. No sólo habrá una manifestación del amor de Cristo a ellos en esta sentencia, sino una declaración del amor del Padre, pues ellos son declarados ser benditos de Él. Cristo los invitará a venir con Él, y para nada menos que heredar un reino. Cristo les dará un reino glorioso. La riqueza a la que los invita es la riqueza de un reino, y la honra que les da es la honra de reyes. Y lo que aún añade a la bienaventuranza es esto, que es un reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Dios los amó desde toda la eternidad, y por eso Él les ha preparado un reino. Dios tuvo consideración de ellos en la creación del mundo, y luego preparó este reino glorioso para ellos, y por amor a ellos. Por tanto, tienen un derecho a ello,
y ahora por tanto son invitados a venir para poseerlo, y no solo poseerlo, sino heredarlo, es decir, poseerlo como herederos, como aquellos que tienen un derecho al reino por virtud de ser sus hijos. Así, habiendo considerado qué gloria, honra y paz los santos tienen en esta vida, en la muerte, en un estado separado, y en el día del juicio, ahora prosigo, en quinto lugar, a considerar su estado consumado de felicidad después del día del juicio. Y aquí me gustaría considerar, primero, su entrada en esta felicidad, y segundo, su naturaleza, su grado y algunas de las circunstancias que acompañarán. Primero, cuando el juicio acabe, ellos ascenderán con Cristo de una manera triunfante y gloriosa al cielo. Cristo, cuando haya dado la sentencia, entonces volverá de nuevo, pasará más allá de estos cielos aéreos y ascenderá hacia el cielo más alto, junto con millones de millones y millones de espíritus gloriosos y de los santos con sus cuerpos glorificados. Dejarán este mundo más bajo y todos los malvados para ser quemados en el fuego eterno, y mientras estén ascendiendo, mirarán hacia atrás y verán todo en una vasta conflagración. Entonces será cumplida la profecía de la manera más notable en Salmo 47, 4 y 5. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Y esa será la procesión más alegre que jamás será vista. Y cuando lleguen al cielo, entrarán con alegría en esa nueva Jerusalén, donde habitarán para siempre. Y este será el día más alegre que jamás hubo en el cielo. Es probable que cuando Cristo ascendió al cielo, después de su muerte y resurrección, fue el día más alegre que jamás había sido visto hasta entonces. Pero esta segunda ascensión será un día más glorioso y alegre que ese. Segundo, cuando lleguen al cielo, estarán ahí realmente establecidos por Dios y Cristo en su felicidad última y consumada, y ahora tendrán completa redención. Para ilustrar esto puede ser observado, primero, serán perfectamente felices en todo el hombre, tanto en cuerpo como en alma. Antes, sus almas solo eran felices, mientras que su cuerpo yacía en un estado de putrefacción en el sepulcro. Ahora estarán en un estado que es natural al alma humana, que es un estado de unión con el cuerpo. Es natural que el alma actúe por un cuerpo y utilice tal órgano, y el alma no está completa sin el cuerpo. Y entonces, tanto el cuerpo como el alma serán glorificados juntamente. Segundo, entonces, el cuerpo de Cristo será perfecto y completo. Entonces tendrá todos sus miembros, ni uno faltando. Ahora, el cuerpo de Cristo está incompleto, hay muchos miembros faltando, pero entonces será perfeccionado, teniendo cada miembro. Ahora el cuerpo de Cristo está en un estado de crecimiento, pero entonces llegará a su perfecto estado, no recibirá más adición. Entonces el cuerpo de Cristo será perfecto, no sólo porque tendrá cada miembro, sino cada miembro estará en su estado perfecto. Como hay muchos de los miembros del cuerpo de Cristo faltando, así hay muchos que están imperfectos. Muchos que están injertados en Cristo tienen mucha enfermedad y muchos restos de corrupción, y muchos de sus miembros ahora están bajo aflicción. Pero entonces cada miembro será perfectamente liberado de todo pecado y tristeza, y nunca habrá nada más, ni pecado o tristeza, en ningún miembro del cuerpo de Cristo. Entonces también el cuerpo de Cristo será completo, porque los que son llevados a un estado perfecto son totalmente llevados a casa. Antes, sólo el alma fue llevada a casa a la gloria, mientras que el cuerpo, que también había de unirse a Cristo, yacía en la tumba. El cuerpo de Cristo, entonces, también estará en su estado completo, porque entonces todas sus partes se juntarán. Y este es un fin de la venida de Cristo al mundo, a saber, que pudiese reunir juntamente todos en uno. Efesios 1:16.
Antes estaban dispersos, algunos en el cielo y otros en la tierra, algunos mezclados con hombres malos, como el trigo con las cizañas, y como lirios entre espinos. La Iglesia, por eso, ahora siendo completa, se regocijará sobremanera. Y Cristo, teniendo su cuerpo místico completado, se regocijará en la completitud de su Iglesia, y la Iglesia se regocijará en su propia completitud. Tercero, entonces el mediador habrá realizado completamente la obra para la cual vino al mundo. Entonces habrá perfeccionado la obra de redención, no sólo en la impetración, sino también en su aplicación. Entonces todos los que Dios le ha dado serán realmente y completamente redimidos, sus cuerpos al igual que sus almas. Entonces él habrá conquistado a todos sus enemigos, y triunfará sobre todos ellos. Entonces acabará con toda autoridad y poder. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces Cristo ciertamente habrá obtenido esa alegría que le estaba propuesta. Entonces habrá perfeccionado el plan completo que estaba en su corazón desde toda la eternidad. Y entonces Cristo se regocijará, y todos sus miembros se regocijarán con él. Cristo triunfará sobre sus enemigos, y los santos entonces triunfarán sobre todos sus enemigos, y las alegrías del triunfo durarán para siempre. Cuarto, entonces Dios habrá obtenido el fin de todas sus grandes obras que ha estado haciendo desde el principio del mundo. Entonces será la consumación de todas las cosas. Los planes profundos de Dios serán desvendados, sus planes maravillosos y sus obras escondidas, intricadas e inexplicables aparecerán. El fin siendo obtenido, como todas las cosas provienen de Dios, así entonces todas serán para Él, y resultarán en su gloria. Su poder aparecerá en el principio de ellos, y su gloria será manifestada en el fin y consumación de ellas. Entonces serán vistas todas las revoluciones y cambios que han existido desde el principio del mundo, para la gloria de Dios. Entonces aparecerá cómo todas las ruedas de su providencia han conspirado juntamente para ocasionar la gloria de Dios y Cristo, y la felicidad de su pueblo. Y esto causará una suma adición de felicidad a los santos que la contemplen. Entonces Dios se habrá glorificado completamente, y glorificado a su Hijo, y glorificado a sus elegidos. Entonces verá que todo es muy bueno, y se regocijará en sus propias obras, lo cual será la alegría del cielo. Entonces Dios descansará y será reconfortado, y de ahí en adelante todos los habitantes del cielo guardarán un sábado eterno de descanso y alabanza, tal como nunca fue guardado antes. Quinto, entonces será la boda del Cordero, cuando la iglesia sea completamente purificada y embellecida, y nada faltando, y todas las partes del cuerpo en su debida proporción y estado alegre, entonces la mujer del Cordero puede decirse que se ha ataviado. Entonces será como novia preparada para su marido. Y cuando la iglesia esté así de preparada por Cristo a tal gran coste, el derramamiento de su propia sangre, será llevada a una unión más gloriosa a Cristo que jamás antes, y a una comunión más íntima con Él, y a un gozo más elevado de su excelencia y amor. Entonces habrá la mayor realización de la alegría referida en Apocalipsis 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Será el día de la alegría del corazón de Cristo, la fiesta y pompa y alegría santa, y la alegría de este día de bodas continuará por toda la eternidad. Sexto, entonces Cristo presentará a su iglesia a su Padre. El Padre envió a Cristo al mundo en ese encargo, redimir un vasto número de los hijos de los hombres y traerlos a casa, a Dios, de quien habían apostatado, a traerlos de vuelta a Él, el gran Creador y Padre de todas las cosas, y la fuente de todo bien. Cristo, habiendo realizado esto, los llevará a Dios y los presentará a Él, y entonces Cristo podrá decir, como en Hebreos 2:13, He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ninguno de ellos está faltando. De aquellos que me has dado, no he perdido a ninguno. Leemos que Cristo, cuando haya realizado la obra que el Padre le envió a hacer, entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y así como entregará el reino, presentará a los súbditos del reino, y lo que ha obtenido gobernando, presentará como frutos de su reinado. Séptimo, entonces Dios hará aún una manifestación y comunicación más abundante de sí. Dios será todo en todos, y la gloria de Dios y la gloria de su Hijo serán exhibidas en el cielo, de una manera más abundante que nunca antes, y desplegará más abundantemente de su Espíritu, y hará adiciones correspondientes con la gloria de los santos, tales que serán adecuadas al comienzo del estado último y más perfecto de las cosas, y tales que serán adecuadas a la ocasión alegre de las bodas del Cordero.